Filo de Doña Sofía presenta. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este compartir acerca de la filosofía. Venga, le cuento. En nuestra sección Venga le cuento abordaremos si se puede considerar la historia como ciencia. También podría ser una pregunta que nos podremos realizar. ¿La historia se puede considerar una ciencia? Vamos a verlo. Venga, le cuento. Algunos criterios de la historia como ciencia. Primero, un atributo de la verdad es su necesidad en cuanto una cosa es. No puede a la vez no ser. Segundo, la historia puede adquirir de los hechos humanos certezas de valor universal. Tercero, la historia tiene en su objeto una verdad duradera. Una cosa es la perduración del objeto y otra la perduración de la verdad de ese objeto. Esta última se da en el acto del cognoscente. Se trata de la perduración del objeto en la mente o en las mentes que lo evocan. Por último, la historia logra seguridad en su conocer. Esta seguridad le otorga carácter científico por dos razones. La primera, es necesario el método riguroso que utiliza para lograr certeza, por el cual progresa razonadamente y verifica permanentemente sus resultados. Segundo, establece explicaciones que relacionan los hechos entre sí y con sus antecedentes. Venga, le cuento. El método. Así como las ciencias poseen un método, la ciencia de la historia contiene un proceso metódico que involucra las siguientes partes. Primero, la observación. Segundo, la hipótesis. Tercero, la verificación. Cuarto, la teoría. En Hegel, es conocido como la tríada dialéctica: tesis, antítesis y síntesis. Son necesarios los pasos anteriormente mencionados para que un hecho histórico sea verdadero. Es por ello que se considera la historia como ciencia. La historia como ciencia reconstruye el pasado a partir de documentos y evidencias de tipo material y oral que son clasificadas, valoradas, interpretadas, cuestionadas y conectadas con otros hechos, mismas que se someten a un análisis crítico con la intención de comprender y explicar las dinámicas de la sociedad del pasado. La intención del historiador al ejecutar esta tarea es responder preguntas muy concretas que surgen desde el presente y se plantean a partir de las necesidades de su tiempo. Por lo tanto, la historiografía, que es la historia escrita desde la indagación y la reflexión del pasado, narra y describe y explica el pasado a la luz del presente. Venga, le cuento. En esta sección hemos invitado a un filósofo alemán, Georg Friedrich Hegel. Este es el pionero en considerar la historia como una ciencia. Filósofo invitado. Hegel nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770. Lastimosamente murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. Fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado inclusive como la conciencia de la modernidad. El punto de partida de la filosofía de Hegel es que toda la realidad puede ser conocida por la vía de la razón. Todo lo que puede pensarse, por tanto, es real y al revés. Por primera vez, Hegel comenzó a examinar la historia de la filosofía como un proceso del conocimiento en el que las fases superiores llevan implícitas las inferiores en calidad de momentos suyos, y en el que cada fase transitoria es un eslabón inevitable en toda la cadena del proceso del desarrollo. Este planteamiento auténticamente histórico de la filosofía está vinculado a la concepción puramente idealista de su interpretación.
La historia de la filosofía era tratada por Hegel como el proceso del desarrollo sucesivo de las ideas, en el que se realiza el autodesarrollo del espíritu absoluto. El punto de partida de la filosofía de Hegel es que toda la realidad puede ser conocida por la vía de la razón. Todo lo que puede pensarse, por tanto, es real y al revés. El método que facilitó a Hegel abordar la historia como ciencia se da en la dialéctica hegeliana y consiste en un proceso mediante el cual una idea conduce a otra contraria. Esto quiere decir que la realidad es antagónica y siempre se transforma en su opuesto para llegar al equilibrio, a la superación de la contradicción. Pero este método no es un proceso lineal, sino circular, ya que no termina con la superación armónica de los contrarios, sino con la síntesis que conducirá inevitablemente a su negación. Y todo vuelve a empezar en la rueda de la historia. Filósofo invitado. En esta sección vamos a confrontar el pensamiento acerca de la historia de Miguel de Unamuno con el de Hegel, que propone la historia como ciencia. El ring. Miguel de Unamuno versus Hegel. Unamuno determina que los hechos y los fenómenos los produce el hombre en la historia y se imponen sobre esos mismos hechos. Son los hombres los que hacen la historia y es la historia como producto humano la realidad del hombre que vive y esta historia es la que se impone sobre su realidad. Hegel fue el primero en presentar la historia de la filosofía como una ciencia. El carácter general de su dialéctica idealista determinó también los principios de la construcción hegeliana de la ciencia filosófico-histórica. El ring. En pocas palabras, vamos a socializar las conclusiones acerca de la consideración de la historia como ciencia. En pocas palabras. La historia tiene un valor universal. La historia tiene en su objeto una verdad duradera. La historia logra seguridad en su conocer.